Shalom, shalom. Mi nombre es Catherine y esto es Renaciendo. En el día de hoy vamos a estar terminando con el estudio de Elías y el primer libro de Reyes. Creo que este es el quinto sábado y vamos a terminar con el capítulo 19. Por razones de tiempo no les voy a leer todo el capítulo, pero sí lo voy a dejar en la descripción. Si no, voy a estar leyendo por porciones lo que vamos a estar utilizando para la pequeña meditación del día de hoy. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Vamos a estar leyendo primeramente versículos del 1 al 7. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espadas a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Vamos a leer también el 8 y el 9. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Oret, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Que el Señor bendiga esta palabra en el día de hoy, que podamos entenderla, que podamos recibir todo lo que Él quiere compartirnos en esta hora y que nosotros podamos llevarla por obra y también compartirla con otros. Aquí vemos a Elías, vemos un hombre que había hecho llover, hacía prácticamente nada. Vemos un hombre que había luchado con 850 profetas, había hecho descender fuego del cielo, había hecho llover del cielo, había demostrado que Dios era el único Dios. Y una mujer, esta mujer, la esposa de Acab, de este rey impío del que habíamos estado hablando, le dice a Elías: te voy a hacer a ti como uno de ellos. Y dice que Elías, viendo el peligro, pues se fue. Dice que cuando él se fue, se topó un ángel del Señor que le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice que comió, se fortaleció por 40 días, 40 noches, pero de ahí fue a una cueva. Y de esta parte es la que voy a estar hablando. Esta es una porción bíblica muy conocida. He escuchado muchísimos mensajes de levántate y come, y así te dice el Señor, pero mi pequeña meditación en el día de hoy no es de la parte donde el ángel le dice a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta, aunque voy a hablar de eso brevemente. Voy a hablar de esta parte donde Elías está en una cueva. Y voy a hablar de esta parte, de esta pequeña meditación con propiedad, porque en una parte de mi vida yo estuve en una cueva. Y estar en una cueva espiritualmente y emocionalmente es algo bien terrible, es algo bien doloroso y es un proceso muy fuerte. Algún día te contaré parte de mi historia, pero lo que quiero darte a entender es que yo sé lo que pudo haber sentido Elías en aquella cueva. Elías era un hombre que Dios había estado usando. Elías era un hombre que Dios había demostrado que era su profeta, que era un siervo del Señor. Pero Elías era un ser humano como todos nosotros. Y no sabemos por qué o qué estaba sucediendo en la vida de Elías, que esta simple palabra de esta mujer
hizo que este siervo de Dios, del cual hablamos, la gran autoridad que él tenía, huyó. Y dice la palabra que aún después que un ángel le había dicho, levántate y come, porque largo camino te resta, aún después de esto, Elías fue a una cueva y se escondió. Dice que él se sentía a morir porque él se sentía como que no, como que él no era mejor que sus padres. No sé si alguna vez tú has estado en este tipo de procesos. Cuando entramos a esta cueva emocionalmente y espiritualmente, es una cueva donde lo primero que hacemos es alejarnos de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios ha puesto en nosotros. Recordemos que 40 días atrás, un ángel del Señor, un ángel había bajado del cielo, había alimentado a Elías y le había dicho, levántate y come, porque largo camino te resta. Y aún así, él fue a una cueva. Lo segundo que sucede es que nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos débiles, creemos que ya no hay más nada por delante, creemos que todo se acabó, creemos que vamos a morir, porque esta mujer le dijo que iba a ser como a ellos. Recuerden que Elías había degollado a estos profetas, había mandado a degollarlos. Entonces, Elías tenía miedo por su vida física. Nosotros quizás nunca hemos tenido miedo por nuestra vida física, pero sí por nuestra vida espiritual o emocional. Nos hemos sentido sin fuerzas, nos hemos sentido que no podemos seguir, nos hemos sentido con miedo al futuro, porque esta es una arma muy poderosa que utiliza el enemigo. El Señor lo reprenda. El enemigo utiliza mucho el desánimo y utiliza mucho el temor, porque el desánimo y el temor nos paralizan. El desánimo y el temor nos desenfocan y no nos deja ver lo que Dios quiere que nosotros veamos con claridad. El desánimo y el temor a un futuro incierto o a creer que estamos solos y abandonados, que Dios nos ha dejado, que nuestros amigos nos han dejado y que todo lo que viene delante es oscuridad, simplemente porque no estamos viendo lo que nosotros pensamos que íbamos a ver. Elías había hecho descender fuego del cielo, había hecho caer lluvia del cielo. Él pensó, yo soy infalible, soy un profeta de Dios. Lo menos que él pensó es que esta mujer iba a estar poniendo una sentencia de muerte sobre su vida. Y a veces nosotros creemos que nuestras vidas están hechas o están fundamentadas en algo que nosotros creemos que es lo más importante. Y cuando se nos quita eso que creemos o cuando entramos a un proceso en nuestras vidas donde las cosas no están saliendo como queremos, nos metemos en una cueva. Nos metemos en una cueva donde no podemos ver con claridad y obrar y actuar con claridad. Dice la palabra que el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces, Elías? Él respondió que había sentido un vivo celo. No quiero enfatizar mucho en esa parte porque Elías se justificó. Lo que hacemos nosotros, siempre que nos apartamos, siempre que nos alejamos de Dios, generalmente lo que hacemos es justificar nuestras acciones, justificar lo que estamos haciendo. Y de eso no quiero hablar porque eso no importa. Lo que importa es que el Señor le volvió a decir a Elías, después de escuchar su justificación, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías volvió a decir lo mismo. Y ahora sí voy a leer lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nixi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué lindo es Dios, maravilloso. Siempre lo digo, Dios es increíble. Dios no le prestó atención a las justificaciones de Elías.
Dios no le prestó atención a todo lo que Elías estaba hablando. Dios se mostró con poder, con el viento. Luego léanse el capítulo, una manifestación de la presencia de Dios maravillosa en esta porción bíblica. Pero por cuestiones de tiempo, porque no me quiero extender mucho, quiero hablar de lo que más quiero compartir. Y es que Dios le dijo a Elías dos veces, ¿qué haces aquí? Y luego le dijo, te levantas y vas aquí y aquí y aquí y haces tus cosas de profetas, las cosas a las que yo te he mandado hacer. Porque tú no estás solo, hay 7,000 como tú que no se doblaron y 7,000 que no adoraron, que no besaron a este Dios. Y Elías salió de esta cueva e hizo lo que Dios le había dicho. Cuando yo estaba en mi cueva, un momento muy terrible de mi vida. Es uno de los procesos más fuertes que yo he pasado. Sentí morir, sentí que no había aún más allá. Por eso mi canal se llama Renaciendo, porque yo he pasado por un proceso que ha sido un proceso de años. No ha sido un proceso de un día ni 2 días. Es un proceso de años. Pero yo recuerdo el día que Dios me sacó de esa cueva. Después de haber estado, creo que en un año físico, espiritualmente hablando y emocionalmente en esa cueva, deprimida, ansiosa, con mucho temor al futuro, um, sin entender por qué lo que había pensado no había salido como yo pensaba, por qué a pesar de haber orado y a pesar de haber hecho todo lo que creí que debía hacer en ese momento, las cosas no salieron como yo quise, las cosas no sucedieron como yo pensé. Un día le voy a contar mi historia. Pero ese día recuerdo que mi mejor amiga, mi hermana, um, me iba a buscar porque íbamos a ir a la iglesia. Íbamos a ir a la iglesia de Naples, en Florida, una iglesia maravillosa, vida con vida en Naples. Y yo estaba orando porque estaba tan atribulada, tan angustiada desde por la madrugada, íbamos a salir a las 9, pero yo empecé a orar desde las 5 de la mañana, sentía muy mal, muy triste. Y yo estaba en esa cueva por un año llorando. Muchas personas me ayudaron mucho. Mi mejor amiga se convirtió en mi hermana. Muchas personas estuvieron orando mucho tiempo por mí. Pero ese día Dios me sacó a Dios. Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? A mí recuerdo que yo estaba en el piso tirada y sentí la voz de Dios que me dijo, tú no eres serpiente para arrastrarte, tú eres águila para volar. Y aquella palabra me chocó porque yo me sentía en el suelo, yo me sentía así. Pero Dios me dijo, tú eres águila que vuela. Y por eso estoy compartiendo esta palabra contigo en el día de hoy. Porque Dios te está diciendo, ¿qué haces ahí? Tú eres águila que vuela. A Elías le digo una cosa, a Elías, incluso Elías vio un ángel, yo nunca he visto un ángel, pero sí he sentido la voz de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Dios te ama a ti como amó a Elías y como me ama a mí. Entonces, si tú eres de los que estás en esa cueva espiritual o emocional, de los que no sabes cómo salir de ahí y de los que te preguntas por qué, si yo era un gran siervo, yo servía, yo ayunaba, yo hacía tantas cosas, eso no importa ahora. Si estás en esa cueva, lo que importa es que el Señor te dice estas dos cosas que haces ahí. Tú tienes cosas que hacer en mí. Tú tienes una vida en mí, tú tienes un ministerio en mí, tú tienes un propósito en mí. ¿Qué haces ahí? Tú no eres serpiente para que te arrastres. Tú eres águila para que vueles. Dios nos ha llamado a volar. Dios nos ha llamado a levantarnos. Y ahí sí comparto brevemente lo que dijo el ángel. Levántate y come, porque largo camino te resta. A veces cuando creemos que todo termina, recordemos a la viuda que estaba recogiendo leña, porque supuestamente ella y su hijo iban a morir. Y Dios mandó provisión. Entonces, no sé si estás entrando a la cueva, dentro de la cueva, pensando entrar en la cueva,
o solo recibiste la amenaza y no sabes a dónde ir. Cualquiera que sea la condición en la que estés, recuerda que si Dios lo hizo con Elías y lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Y si eres de los que, gloria a Dios, no estás en ninguna cueva ahora mismo y estás en la bendición y el propósito de Dios, mira a tu alrededor, porque a veces yo tuve la gran bendición de personas que se daban cuenta que yo estaba en una cueva. Pero a veces hay personas cerca de nosotros en cuevas y nosotros no nos damos cuenta. Porque yo he tenido que pedirle perdón a Dios. Porque hay personas en cuevas y yo no me he dado cuenta y he estado cerca y no las he ayudado. Entonces, si eres de los que no estás en una cueva, mira a tu alrededor y ora y pídele al Señor que te muestre. Porque a veces necesitamos personas que nos ayuden a salir de la cueva también. Porque Dios me dio una palabra, pero alguien me estaba esperando ese día para llevarme a la iglesia y seguir recibiendo la palabra del Señor. Me extendí un poquito más en este video, pero creo que era algo importante. Mi oración para ti en esta tarde y para mí es que no nos dejemos meter en una cueva, porque nosotros hemos sido llamados a vivir en luz y a vivir en victoria. Dios nos ha llamado a vivir en victoria. Señor Jesús, Padre nuestro. Señor, miren esta tarde cualquier persona que esté escuchando esta palabra, sea que esté entrando a la cueva, que recibió una amenaza, sea espiritual, emocional, sea que esté dentro de la cueva o aquellos que no están en ninguna cueva, pero tienen personas cerca de ellos que pueden estar pasando por este proceso. Padre, aplique esta palabra para cada persona según le corresponda. Podamos llevar esta palabra por obras y que podamos entender, Dios, que tú eres Dios y que tú estás así como te revelaste a Elías en todo, en el viento, en todo, en el silbo apacible. Tú estás con tu pueblo, tú estás con tu iglesia. Muéstrale, Señor, muéstranos, Padre. Tú nunca nos dejas. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida una bendición especial. Declaro que si estás en una cueva, sales ahora. Y declaro que si hay alguien cerca de ti, tus ojos son abiertos para que ayudes a esa persona. Y declaro una bendición de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Y vamos a caminar y vamos a levantarnos y vamos a andar, porque largo camino nos resta en el Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que su paz y su espíritu te acompañen. Shalom, shalom.